Skara Brae, en la costa oeste de la isla, es un asentamiento de 5.000 años de antigüedad que solo se descubrió en 1850, cuando una fuerte tormenta arrasó la tierra del lugar. En la pacífica extensión frente a la costa norte de Escocia, se encuentran las Islas Orcadas, un lugar que guarda profundos secretos históricos. Aquí, la rutina de un granjero cambió para siempre cuando desenterró una puerta oculta en la tierra. Lo que había más allá era una revelación fascinante que revelaba una historia antigua envuelta durante mucho tiempo en misterio. Este notable hallazgo es Skara Brae, un antiguo asentamiento agrícola enterrado durante 43 siglos. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras exploramos sus orígenes y sus vínculos con las Orcadas neolíticas. La tormenta que reveló la historia. Situadas en el abrazo ventoso del norte de Escocia, se encuentran las Islas Orcadas, un grupo de islas formadas por el encuentro del Océano Atlántico y el Mar del Norte. Aquí, la naturaleza gobierna, creando un clima que es a la vez poderoso y en constante cambio. Dentro de este paisaje accidentado y de un clima siempre cambiante, en el invierno de 1850 surgió un descubrimiento fascinante que reveló una profunda visión del pasado antiguo de Escocia. En diciembre de ese año, una gran tormenta azotó las Islas Orcadas. Era tan fuerte que la gente todavía lo recuerda hoy, a pesar de que los isleños estaban acostumbrados a inviernos duros. Esta tormenta fue diferente. Cambió el aspecto de las cosas en las islas. Las casas resultaron dañadas, los animales murieron y la comunidad tuvo que lidiar con la poderosa fuerza de la naturaleza. Cuando la tormenta se calmó y la gente empezó a recoger los pedazos, se encontró algo increíble. En medio del caos en la parte occidental de las Islas Orcadas, un granjero descubrió una puerta en el suelo y lo que vio allí dejó a todos asombrados. La vista curiosa fue una puerta que aparentemente conducía a la tierra misma. No fue solo un hallazgo aleatorio. Desencadenó un emocionante viaje a la historia, captando el interés de personas de todo el mundo. Las Islas Orcadas, talladas por hielo antiguo, cuentan con acantilados escarpados y lagos profundos. A pesar de la influencia de la corriente del Golfo, su clima aún puede ser impredecible. Vivir aquí durante miles de años ha hecho que los isleños se hayan adaptado a las duras condiciones. Fue la combinación de la geografía de la isla y el clima siempre cambiante lo que llevó al descubrimiento de la puerta subterránea. La naturaleza hizo su magia, revelando secretos escondidos bajo tierra durante milenios. A medida que los isleños se acercaban cautelosamente al lugar, sintieron la gravedad de su descubrimiento. Sabían que estaban al borde de algo importante. Al carecer de herramientas arqueológicas adecuadas o de experiencia, comenzaron a cavar alrededor de la puerta con herramientas simples. Su curiosidad y profundo respeto por su tierra fueron las fuerzas impulsoras de sus esfuerzos. Sus esfuerzos revelaron una compleja red de túneles y habitaciones que sugieren la presencia de una sociedad avanzada que prosperó en esta apartada parte de Escocia hace mucho tiempo. A medida que la noticia del descubrimiento se extendió más allá de las islas, la gente empezó a comprender su significado. Los agricultores locales que encontraron la puerta por primera vez nunca podrían haber imaginado cuánta atención atraería por parte de historiadores, arqueólogos y el público. Despertó una fascinación generalizada por los misterios ocultos bajo los paisajes azotados por el viento de Orkney. Las Orcadas, una tierra de leyendas y misterios. Las Islas Orcadas parecen un libro de cuentos cautivador lleno de misterio y leyenda. Con alrededor de 70 islas en total, solo unas 20 están habitadas. Aquí, la historia y el folclore se entrelazan, tejiendo un rico patrimonio cultural que abarca miles de años. Geográficamente, Orkney se mantiene fuerte como guardián en el extremo más septentrional de Escocia, frente a las aguas turbulentas del Pentland Firth que las separa del continente. Esta ubicación estratégica ha convertido a las islas en un centro crucial para las actividades marítimas. A lo largo de los siglos, han acogido a una gran variedad de visitantes, desde antiguos comerciantes e invasores vikingos hasta pescadores y empresas de energía actuales. Utilizando la energía del viento y las olas, el paisaje de las Orcadas es una sorprendente combinación de serenas colinas y sorprendentes acantilados, todo ello bajo amplios cielos abiertos que han inspirado a artistas y escritores durante generaciones. Pero debajo de este cautivador paisaje se esconde una historia tan rica y fascinante como la tierra
Tierra misma. Habitadas desde hace más de 8.500 años, las Islas Orcadas encierran historias de resiliencia y adaptación humanas que se han desarrollado a lo largo de incontables generaciones. En la antigüedad, las Islas Orcadas fueron el hogar de tribus mesolíticas y neolíticas cuyo legado perdurable está plasmado en extraordinarios monumentos de piedra, como el Anillo de Brodgar y las piedras verticales de Stennis. Estas antiguas maravillas, anteriores tanto a Stonehenge como a las grandes pirámides de Giza, han cautivado la curiosidad de historiadores y arqueólogos durante generaciones, con su propósito exacto oculto en un enigma. Se han sugerido muchas teorías sobre el propósito de estas estructuras, que van desde rituales religiosos hasta servir como observatorios astronómicos. Sin embargo, a pesar de las numerosas hipótesis, el verdadero significado y la importancia de estos monumentos siguen sin estar claros, aún resistiéndose a una explicación definitiva. El descubrimiento de una puerta subterránea y la posterior revelación de un asentamiento oculto trajeron un nuevo capítulo fascinante a la misteriosa historia de las Orcadas. Este descubrimiento fue nada menos que sensacional, ya que parecía proporcionar vínculos concretos con los habitantes neolíticos de la isla, permitiendo una visión directa de la vida cotidiana de quienes vagaban por estas tierras hace más de 5.000 años. Para una tierra que ya rebosaba de historias de magia antigua y proezas místicas, este descubrimiento fue más allá de la mera importancia arqueológica. Profundizó el vínculo entre la comunidad moderna de las Orcadas y sus misteriosas raíces. El tejido cultural de las Orcadas es una mezcla vibrante de influencias nórdicas y escocesas que refleja su historia de dominio nórdico hasta su integración en Escocia en el siglo XV como parte de un matrimonio real. Este mestizaje de culturas se hace patente en los topónimos, folclore y costumbres que han perdurado en el tiempo. Abundan las historias de monstruos marinos, tesoros escondidos y avistamientos de fantasmas, y cada isla tiene su propio tesoro escondido de cuentos transmitidos a través de los siglos. La excavación comienza. Después de que la tormenta remodeló la tierra de las Orcadas y los agricultores se enfrentaron a una tarea desalentadora: descubrir los secretos escondidos debajo de la misteriosa puerta de tierra. Con solo paladas de curiosidad y una fuerte determinación, comenzaron un viaje para conectar el presente con un pasado lejano. Sus primeros intentos de excavar en el sitio fueron impulsados tanto por la necesidad como por la curiosidad. La tormenta no solo había revelado la entrada oculta, sino que también causó grandes daños a las tierras de los agricultores, desplazando grandes cantidades de tierra y arena. Mientras trabajaban para limpiar los escombros y restaurar sus campos, los agricultores comenzaron a darse cuenta de la posible importancia de la entrada. Podría conducir a una de las muchas estructuras antiguas esparcidas por el paisaje de las Orcadas, o tal vez incluso a algo completamente nuevo y por descubrir. Desafortunadamente, el proceso de excavación enfrentó desafíos debido a la falta de maquinaria moderna y experiencia arqueológica. A pesar de ser pioneros ingeniosos, los agricultores no tenían las herramientas ni los conocimientos especializados necesarios para el delicado trabajo arqueológico. Su experiencia residía en la agricultura, no en descubrir ruinas antiguas. Sin embargo, no dejaron que estas limitaciones los detuvieran. Sus persistentes esfuerzos sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de Escocia. El momento crucial llegó en 1927, con la llegada de Gordon Childe, un distinguido arqueólogo australiano cuyo interés por las Islas Orcadas se despertó con los informes sobre el descubrimiento del granjero. Childe, entonces profesor de arqueología prehistórica europea en la Universidad de Edimburgo, reconoció rápidamente la importancia potencial del sitio. Con buen ojo para descubrir tesoros históricos, reunió un equipo equipado con la experiencia y las herramientas necesarias para embarcarse en una excavación exhaustiva. Guiada por la experiencia del niño, la excavación entró en una nueva fase. Su equipo eliminó cuidadosamente las capas de tierra y arena que habían protegido la estructura subterránea durante miles de años. Con cada capa revelada, se hizo evidente el alcance total del descubrimiento. Lo que surgió no fue solo una estructura única, sino un vasto complejo de edificios, calles y artefactos, una vívida visión de la vida neolítica conservada a través de los siglos. La excavación descubrió un extraordinario nivel de integridad y conservación, incomparable en su profundidad y detalle. Proporcionó información sin
sin precedentes sobre la vida cotidiana y los rituales de los antiguos habitantes de Orkney. Bajo el hábil liderazgo de Gordon Child, el sitio fue más allá de ser un simple descubrimiento arqueológico. Se convirtió en un testimonio de la resiliencia y el ingenio del pasado antiguo de la humanidad. El innovador trabajo de Child en el sitio, que más tarde se conocería como Skara Brae, reveló un asentamiento que había estado habitado hace más de 5.000 años, anterior incluso a la grandeza de las grandes pirámides de Egipto y la mística de Stonehenge. La importancia arquitectónica y cultural de Skara Brae resultó monumental y ofreció una visión incomparable de la vida cotidiana de sus residentes neolíticos. Con una claridad que rara vez se encuentra en sitios prehistóricos, las estructuras desenterradas en Skara Brae revelaron un nivel de sofisticación sorprendente para su época. Las casas construidas en piedra, equipadas con hogares centrales, camas e incluso muebles como tocadores, hablaban de una sociedad con una profunda comprensión del confort y la domesticidad. Además, estas viviendas estaban interconectadas por una red de pasajes cubiertos, lo que sugiere una comunidad que priorizaba la cohesión social y buscaba protección del implacable clima de las Orcadas. El descubrimiento de diversos artefactos, entre ellos cerámica, herramientas y joyas, enriqueció aún más nuestra comprensión de la sociedad neolítica y sus capacidades en el pasado. Comprender la vida en Skara Brae requiere reconocer su naturaleza inusualmente unida. Durante esa época, las aldeas no eran comunes. En cambio, la mayoría de la gente vivía en granjas separadas, por lo que la mera existencia de 8 casas agrupadas con aproximadamente 5.100 residentes entre ellas habría sido digna de mención. La singularidad de Skara Brae va más allá de su mero concepto. Imagínese entrar en su misterioso mundo. Una entrada solitaria te lleva al basurero, un pasaje tan bajo que debes agacharte para entrar, aislándote del exterior. En el interior, la oscuridad te envuelve y te desorienta mientras navegas por el laberinto de pasajes conectados que recuerdan a las sinuosas calles de una ciudad antigua como la ciudad amurallada de Kowloon. Sin embargo, en medio de la oscuridad surgen destellos de luz. Cada pasaje conduce a una casa independiente iluminada por una única chimenea. Estas viviendas, al carecer de ventanas, habrían sido sombras oscuras y llenas de humo que danzaban inquietantemente a tu alrededor. Los asientos de piedra dispuestos cerca de las chimeneas podrían haber sentado a los jefes de familia, cuyas expresiones eran ilegibles al pasar. A pesar de la posible intimidación para los recién llegados, quienes estaban familiarizados con el Skara Brae probablemente lo encontraron notablemente acogedor. Para no confundir a los visitantes, los sinuosos pasajes servían para bloquear el aullido del viento. Sumado al aislamiento proporcionado por el basurero y el calor de los fuegos, las casas presumían de una comodidad sorprendente. Además, estas viviendas eran espaciosas, medían aproximadamente 36 metros cuadrados y ofrecían un amplio espacio para diversas comodidades. Los armarios y las camas de piedra, estas últimas acolchadas con brezos, helechos y pieles de animales, aumentaban el confort. Es posible que los peces colgaran de los techos, permitiendo que el humo de los incendios los curara. Lamentablemente, los techos, construidos con césped, no han sobrevivido hasta los tiempos modernos, aunque probablemente estaban sostenidos por madera o huesos de ballena. Sorprendentemente, estas casas incluso presentaban lo que podrían considerarse comodidades modernas, un testimonio del ingenio de sus habitantes. A pesar de haber sido construido en una época con pocos puntos de comparación existentes, Skara Brae contaba con plomería rudimentaria e incluso lo que parecen ser baños interiores. Sí, baños interiores. Es bastante sorprendente considerando que la Gran Bretaña moderna no adoptó ampliamente la plomería interior hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, aquí estaban los antiguos agricultores que aparentemente lo inventaron sin mucho preámbulo. Más allá de las casas individuales, la evidencia sugiere que la vida en Skara Brae puede haber estado basada en la comunidad. Los arqueólogos han observado que las instalaciones y los tamaños de las viviendas son en gran medida uniformes, sin hogar aparente de jefes. En consecuencia, se supone que Skara Brae era una sociedad relativamente igualitaria, aunque tal vez no fuera una utopía del todo socialista. Un aspecto fascinante es el descubrimiento de compartimentos secretos en la mayoría de los aparadores de piedra, lo que indica que las familias almacenaban artículos que deseaban mantener ocultos a sus vecinos. Además, está el enigma de la Casa 7. A diferencia de las otras casas en Skara Brae, la Casa 7 tiene una puerta que solo se puede sellar desde el exterior. ¿Qué tipo de estructura requiere una puerta que los ocupantes no puedan abrir a voluntad? Si bien la suposición inmediata podría ser una cárcel, la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Las características peculiares de la Casa 7 podrían sugerir que jugó un papel importante al albergar rituales importantes, tal vez asociados con ritos de paso, como la
la mayoría de edad, ceremonias de muerte o incluso el parto. La naturaleza misteriosa de la Casa 7 se suma a la intriga que rodea a Skara Brae, insinuando capas más profundas de prácticas y creencias sociales que esperan ser descubiertas. A pesar de la ausencia de armamento y de indicios de guerra, la historia de Skara Brae no estuvo necesariamente exenta de desafíos. Si bien no hay signos de que los habitantes teman a sus vecinos o participen en guerras, eso no implica que todo fuera idílico y libre de problemas. Desentrañando las realidades de la vida neolítica. A pesar del atractivo de la vida comunitaria y la aparente camaradería entre vecinos, es fácil romantizar Skara Brae como un antiguo paraíso, un lugar que uno podría desear visitar al estilo extranjero. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser idílica, especialmente para aquellos acostumbrados a las comodidades más modernas. A través de los restos esqueléticos desenterrados, hemos obtenido información sobre las duras realidades que enfrentan los habitantes de Skara Brae. La evidencia sugiere que muchos aldeanos sufrían de artritis dolorosa, mientras que algunos incluso tenían cráneos surcados por el esfuerzo de cargar pesadas cestas con la cabeza. Además, la cruda verdad de la esperanza de vida arroja una sombra sobre cualquier noción romántica. La mayoría de las personas en el neolítico Orkney murieron cuando tenían 30 años y una proporción significativa sucumbió incluso antes en la infancia. Estas crudas realidades sirven como un conmovedor recordatorio de las dificultades que soportaron nuestros ancestros antiguos, desafiando cualquier percepción excesivamente idealizada del pasado. Llegar a los 50 años en el Neolítico era un logro tan notable como lo es hoy llegar a los 100 años. Entonces, mientras continuamos explorando la complejidad y vitalidad de la cultura neolítica de Skara Brae y las Orcadas, es esencial disipar cualquier ilusión de una existencia cómoda o sin preocupaciones. La vida en Skara Brae y sus alrededores probablemente fue corta, ardua y llena de desafíos. Sin embargo, si uno se encontrara retrocediendo hasta el Neolítico, Skara Brae probablemente ofrecería las condiciones más favorables entre las opciones disponibles. Sus habitantes disfrutaban del tiempo libre, como lo demuestran las obras de arte descubiertas, un lujo improbable en una sociedad centrada únicamente en la supervivencia. Su dieta era notablemente diversa e incorporaba no solo el ganado vacuno y ovino que criaban, sino también focas, cabras, ciervos y quizás incluso alguna que otra ballena varada. Además, sus prácticas agrícolas eran avanzadas para la época, utilizando estiércol como fertilizante para lograr altos rendimientos de los cultivos. Además, el mar cercano proporcionaba abundantes mariscos, mientras que las lapas cultivadas en tanques impermeables dentro de sus hogares aumentaban su repertorio culinario. Skara Brae, en esencia, era un pueblo próspero, un lugar que cualquier granjero neolítico habría considerado su hogar, a pesar de su ubicación remota en el extremo norte de las Islas Británicas. Sin embargo, es posible que el término remoto no haya descrito con precisión a Orkney durante la época de Skara Brae. De hecho, Orkney estaba llena de actividad, con una población estimada de 10.000 personas, una cifra impresionante teniendo en cuenta que los pueblos de 100 personas se consideraban grandes en esa época. Y esta estimación ni siquiera incluye a los visitantes. A lo largo de los siglos se han descubierto en toda Gran Bretaña estilos de cerámica y tipos de monumentos originarios de Orkney. En esencia, Skara Brae se parecía menos al final de la nada y más a un suburbio del París neolítico, un centro de actividad e innovación que atraía la atención y la admiración de toda la región. Incluso se cree que el concepto de Henges puede haberse originado en este archipiélago, consolidando aún más su estatus como centro de inspiración e influencia. Si no está familiarizado con el término Henge, probablemente ya conozca su Stonehenge más famoso. Curiosamente, Stonehenge no se construyó simplemente a partir de los monumentos de las Orcadas, sino que probablemente se inspiró en ellos. Así que pido disculpas a Escocia. Si bien es posible que usted haya sido pionero en los Henges, el mérito suele ser de los ingleses. Pero bueno, al menos todavía tienes. Bueno, deja que te quedes con eso. Pasemos ahora al aspecto más impresionante de Skara Brae. Y no es el pueblo en sí, sino más bien lo que probablemente involucraron los aldeanos en su momento para profundizar en las megaestructuras de las Orcadas antes de las pirámides. En 1999, la UNESCO honró a Skara Brae, incluyéndolo como parte del patrimonio mundial llamado Corazón del Neolítico Orkney. Si bien Skara Brae es un componente
importante del sitio. Sus límites se extienden mucho más allá y abarcan una amplia gama de monumentos en un radio de 10 kilómetros del pueblo. Esta designación tan amplia es indicativa del hecho de que Skara Brae no era solo un asentamiento neolítico aislado en medio de pastizales. Estaba situado en la periferia de algunos de los proyectos de construcción más monumentales de la Edad de Piedra jamás emprendidos. Antes de discutir estos proyectos, es importante señalar un tema común: el uso de un lenguaje cauteloso. Debido a la falta de registros escritos de la gente de Skara Brae, ni siquiera estamos seguros de cómo llamaban a su aldea. A medida que avanzamos, nuestra especulación se basa en la experiencia de los arqueólogos. Ahora exploremos la posibilidad de que los residentes de Skara Brae construyan estas estructuras. El impresionante círculo de piedra de Stennis, por ejemplo, data de alrededor del 3000 a.C., aproximadamente un siglo después de la fundación de Skara Brae. A pesar de estar situado a más de 10 kilómetros del pueblo, el descubrimiento de cerámica ranurada idéntica en ambos sitios sugiere una conexión significativa. Además, la magnitud del círculo desafía la noción de la capacidad de una sola aldea para construirlo. Parece más probable que la construcción de estructuras tan masivas implicara la cooperación entre pueblos de toda la región de Orkney. Esta idea se ve reforzada por la presencia de Mae Siawi, un enorme túmulo funerario construido alrededor del 2800 a.C., la alineación de Meiwaz con el solsticio de invierno, que permite que los rayos del sol entren por su entrada una vez al año, resalta su importancia astronómica. Sin embargo, la más monumental de todas las megaestructuras es anterior a Skara Brae en varios siglos. Apenas un siglo después de la construcción de Knap of Howard, un sitio reverenciado incluso por los constructores de Newgrange por su antigüedad, los residentes de las Orcadas se embarcaron en su obra maestra, el Ness de Brodgar. Desenterrado apenas en 2002, el Ness de Brodgar es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de Escocia. Se cree que es un complejo de templos y se encuentra a pocos pasos de Skara Brae, protegido de los elementos por imponentes muros que se elevan a 4 metros de altura. Dentro de sus límites, los templos individuales estaban densamente poblados, evocando imágenes similares a una versión reducida de la Meca durante su apogeo. Mientras reflexionamos sobre su grandeza, solo podemos especular sobre cómo podría haberles parecido este vasto complejo a los agricultores de Skara Brae. Vistos desde lejos, estos monumentos habrían dominado el paisaje, evocaron miedo, inspiraron esperanza o infundieron sentimientos de piedad. Lamentablemente, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que estos monumentos, todos visibles desde Skara Brae, tenían un profundo significado para sus residentes. Durante 500 años, fueron testigos de generación tras generación de aldeanos. Al verlos crecer, envejecer y fallecer, la gente encontró consuelo al saber que incluso en su ausencia, su cultura perduraría. Y así fue por un tiempo. Sin embargo, como dicta el universo, todas las cosas eventualmente deben llegar a su fin. Cuando llegara el momento de Orkney, su desaparición sería nada menos que notable. El fin de los días. Contrariamente a la creencia popular, la desaparición de Skara Brae no fue un evento catastrófico. Más bien, parece haberse desvanecido gradualmente a lo largo de los siglos, hasta caer finalmente en la oscuridad total. El probable catalizador de este declive, esas imponentes megaestructuras. Cuando se estableció Skara Brae por primera vez, el marco social giraba en torno a comunidades hiperlocales, a menudo no mayores que una sola aldea. Sin embargo, la construcción de los grandes monumentos fue una tarea tan monumental que probablemente requirió la coordinación de un organismo organizador regional. La teoría predominante sugiere que Skara Brae surgió en un momento en que esta autoridad se estaba consolidando lentamente. Esto podría explicar la ausencia de violencia y el ambiente de vecindad dentro de la comunidad. Además, podría dilucidar el eventual abandono de Skara Brae. Con el paso de las décadas, es posible que los residentes de Skara Brae comenzaran a sentirse menos atados a su aldea y más conectados con su identidad cultural más amplia. Quizás empezó a sentir que uno podía atravesar la isla entera sin salir realmente de casa. Es posible que hayan surgido oportunidades en otros lugares, tentando a algunos a buscar nuevos horizontes más allá de Skara Brae. En una narrativa familiar para muchos pueblos pequeños en decadencia de hoy, tal vez la generación más joven se fue alejando gradualmente, dejando atrás solo a los ancianos y sus recuerdos. Al final, incluso ellos desaparecieron. A lo largo de su existencia, la arena había sido un elemento siempre presente en Skara Brae. En los días de
de viento, barría el basurero, infiltrándose en los pasillos y requiriendo un esfuerzo diligente para mantenerlo a raya. Con la partida de sus habitantes, la arena quedó libre para recuperar su dominio. Lenta pero constantemente, comenzó a tragarse al pueblo entero, hasta que Skara Brae no fue más que un recuerdo enterrado bajo las cambiantes arenas del tiempo. Skara Brae desapareció alrededor del 2500 a.C., después de 6 siglos de ocupación continua. En el momento de su abandono, Stonehenge todavía estaba en proceso de construcción y las pirámides de Egipto apenas comenzaban a tomar forma. Sin embargo, a medida que se levantaron grandes monumentos en Inglaterra y Egipto, los últimos vestigios de las horcadas, maestros del Neolítico, fueron borrados lentamente de la historia. Aproximadamente 200 años después de que Skara Brae fuera enterrado bajo las arenas, el colosal complejo de templos en Brodgar encontró su propia desaparición. En un día perdido en los anales del tiempo, unas 400 cabezas de ganado fueron conducidas al templo y sacrificadas simultáneamente. Posteriormente, fueron cocinados y consumidos en un inmenso festín de escala sin precedentes, probablemente sin paralelo en las Islas Británicas. Miles de personas habrían participado en este extravagante evento. Una vez devorado el ganado, los asistentes empuñaron sus herramientas y desmantelaron sistemáticamente el templo, reduciéndolo a escombros. La duración exacta que tardó en destruir la obra de 12 siglos sigue siendo un misterio, al igual que la resonancia emocional que experimentan quienes participan en el desmantelamiento simbólico de una estructura tan antigua para ellos como lo son para nosotros las catedrales más antiguas de Europa. Una vez que los templos quedaron en ruinas, los huesos del ganado sacrificado se amontonaban en montículos cubiertos con cadáveres de ciervos y adornados con un único cráneo de ganado cuidadosamente colocado en el centro. Posteriormente, el templo en ruinas fue enterrado y sus restos se ocultaron bajo capas de escombros y tierra hasta que desaparecieron en la oscuridad. Perdido en la historia, marcó la peculiar y definitiva conclusión del Neolítico Orkney. Después de este evento, el epicentro cultural de las Islas Británicas se desplazaría hacia el sur, hacia el continente. Sin embargo, aunque Skara Brae sería olvidado durante un periodo considerable, su recuerdo perduró. La absoluta magnificencia de sus restos aseguró que no pudieran permanecer perdidos para siempre. El descubrimiento de Skara Brae en las Islas Orcadas ha remodelado profundamente nuestra comprensión de la vida neolítica en el norte de Europa, proporcionando un vínculo tangible con nuestros antepasados y mostrando sus avanzados logros arquitectónicos y sociales. Los esfuerzos arqueológicos en curso, incluidas las excavaciones en sitios como Brodgar, continúan revelando civilizaciones neolíticas complejas e interconectadas caracterizadas por una arquitectura monumental, obras de arte intrincadas y evidencia de extensas redes comerciales. A pesar de los importantes avances en la comprensión de Skara Brae y sus habitantes, persisten numerosos misterios, incluidas las razones de su abandono y el grado de interacción con otras comunidades neolíticas. Además, el legado de Skara Brae plantea preguntas sobre las prácticas de sostenibilidad de las sociedades neolíticas y el significado espiritual y cultural de los artefactos encontrados en el sitio. En general, Skara Brae es un testimonio de la sofisticación, la resiliencia y el ingenio de las comunidades neolíticas, y ofrece información valiosa sobre el pasado al tiempo que inspira la investigación y la exploración en curso. Muchas gracias por ver. Dale me gusta al video y cuéntanos qué te pareció. Nos vemos en el próximo video y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.